El reloj de pared marcaba las 9 de la mañana cuando Sofía se miró por última vez en el espejo. Sus ojos aún estaban enrojecidos, pero ya no por las lágrimas de la noche anterior, sino por la firmeza que había decidido tomar. Había pasado horas pensando, analizando, recordando cada gesto, cada palabra, cada momento en que había preferido callar para mantener la paz en un matrimonio que, a esas alturas, solo existía en apariencia. Ese día, sin embargo, algo había cambiado. Se quitó el anillo, lo guardó en su bolso, y salió de casa con una decisión clara: el amor que alguna vez la unió a Mateo ya no era suficiente para sostener un vínculo quebrado por la traición. En la oficina del abogado, el aire se sentía denso. Mateo estaba sentado en la cabecera de la mesa de reuniones como si aún fuese el dueño de todo, incluso de la situación. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente planchado, con la corbata ajustada y ese aire de superioridad que tanto lo caracterizaba. Siempre había tenido la capacidad de dominar un lugar con su sola presencia, pero ese día, al verla entrar, sintió por primera vez un ligero temblor en el control que tanto presumía. Sofía se sentó frente a él con la espalda recta y la mirada fija. No necesitaba levantar la voz ni hacer un escándalo, la fuerza de su decisión estaba en su silencio. Cuando el abogado deslizó los papeles hacia ella, sacó el anillo del bolso y lo dejó suavemente sobre la mesa. El sonido metálico, tan pequeño y breve, resonó en el despacho como un trueno. Mateo lo observó incrédulo. Aquello, más que la firma de los documentos, fue lo que le atravesó el pecho como un puñal. Los recuerdos de cómo habían llegado hasta ahí comenzaron a desbordarse en la mente de Sofía. Había sido una joven llena de sueños cuando conoció a Mateo, un hombre seguro de sí mismo, ambicioso y magnético. Se enamoró de sus promesas, de la manera en que la hacía sentir única. La llevó a viajes, a cenas lujosas, a un mundo que parecía sacado de un cuento de hadas. Ella, proveniente de una familia humilde, se sintió como si hubiese sido elegida para vivir algo extraordinario. Y durante años creyó que ese amor era verdadero. Pero la realidad se encargó de romper esa ilusión. Poco a poco, Mateo cambió. Sus atenciones se transformaron en críticas veladas, sus promesas en excusas, y su presencia en ausencias justificadas por el trabajo. Sofía fue notando cómo se apagaba en él la chispa de la complicidad, cómo el hombre que la había enamorado se convertía en alguien distante, casi un extraño. El golpe más fuerte llegó una noche cualquiera, cuando su intuición la llevó a revisar su teléfono. Nunca había querido hacerlo, siempre pensó que la confianza era la base de cualquier relación. Pero la desconfianza ya la consumía. Y ahí estaban, en la pantalla, los mensajes que confirmaban sus peores sospechas. No solo había otra mujer, había varias. Conversaciones llenas de deseo, de planes, de comentarios crueles sobre ella. Lo que más dolió no fueron las infidelidades en sí, sino leer cómo él se burlaba de ella, cómo la describía como una carga, como alguien aburrida y prescindible. Esa noche, Sofía no gritó, no lo confrontó. Se encerró en el baño, miró su reflejo y entendió que había estado perdiéndose a sí misma por intentar sostener un matrimonio que ya no existía. Lloró en silencio hasta quedarse dormida, y al amanecer tomó la decisión más importante de su vida: recuperar su dignidad. Mateo, en cambio, jamás imaginó que Sofía tuviera el coraje de dejarlo. Para él, siempre había sido la mujer dócil, la esposa que perdonaba, la que se conformaba con las sobras de su tiempo. Incluso cuando las discusiones se hacían inevitables, él terminaba convencido de que ella nunca se atrevería a dar un paso fuera de esa jaula de cristal en la que él mismo la había encerrado. Por eso, cuando la vio tan serena frente a los papeles de divorcio, sintió miedo. Un miedo desconocido que no provenía de perderla como mujer, sino de perder el control absoluto que creía tener sobre ella. Sofía, intentó decir con un tono que buscaba sonar firme, aunque su voz traicionó un leve temblor. No es necesario llegar a esto. Ella lo miró fijamente, sin apartar los ojos. No necesitaba responder. El anillo sobre la mesa era suficiente respuesta. El abogado carraspeó, incómodo por la tensión en la sala, y señaló los lugares donde debía firmar. Sofía tomó la pluma con mano firme. Cada trazo que dibujaba en el papel era una liberación, un adiós a los años de humillaciones silenciosas, a las noches en vela esperando una explicación, a la ilusión rota de un matrimonio perfecto. Mateo, en cambio, se removía inquieto en su silla, incapaz de aceptar que aquello estaba ocurriendo realmente.
Cuando todo terminó, Sofía cerró la carpeta con los documentos, la guardó en su bolso, y se levantó. Sus pasos resonaron firmes en el piso de mármol. Antes de salir, giró la cabeza apenas lo suficiente para verlo. No hubo lágrimas, no hubo reproches, solo un gesto de despedida cargado de dignidad. Mateo se quedó mirando el anillo sobre la mesa. Podría haberlo tomado, guardarlo como recuerdo, como símbolo de algo que una vez existió. Pero no se movió. El pequeño círculo de oro parecía pesar más que todo el edificio entero, recordándole que, por primera vez, algo había terminado sin que él pudiera impedirlo. En el ascensor, Sofía respiró profundamente. Por primera vez en años sentía que el aire era suyo, que el futuro le pertenecía. Aún no sabía qué le deparaban los días venideros, pero tenía claro que ya no estaría definida por el amor o la traición de Mateo. Iba a empezar de nuevo, aunque tuviera que hacerlo desde cero. Los días posteriores fueron difíciles. La soledad pesaba en las noches, las dudas regresaban con fuerza, y a veces el miedo intentaba convencerla de que había cometido un error. Pero cada vez que recordaba las risas de Mateo compartiendo su humillación con otros, recuperaba el coraje. No se trataba de orgullo, se trataba de respeto propio. Mientras tanto, Mateo intentaba aferrarse a la idea de que aún podía revertir la situación. La llamaba, le enviaba mensajes, incluso llegó a presentarse en el apartamento temporal donde ella se había mudado. Le rogaba, le prometía cambiar, le aseguraba que todo podía volver a ser como antes. Pero Sofía ya no lo escuchaba con los oídos del amor, sino con la distancia de quien ha despertado de un sueño. No hay vuelta atrás, le dijo una tarde cuando él apareció en la puerta con flores y palabras ensayadas. Ya no soy la misma mujer que dejaste de valorar. El silencio que siguió a esa frase fue más elocuente que cualquier discusión. Mateo entendió que, por mucho que lo intentara, Sofía ya no le pertenecía. Había perdido algo más valioso que su esposa, había perdido la confianza, el respeto y la oportunidad de redimirse. Sofía cerró la puerta suavemente y, al hacerlo, también cerró un capítulo de su vida. Afuera, el mundo seguía girando, lleno de oportunidades que aún no imaginaba. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El divorcio no era el final, era apenas el principio de su renacimiento. Semanas después de la firma del divorcio, Sofía abrió las cortinas de su nuevo apartamento y dejó que la luz inundara el lugar. No era un espacio lujoso, nada parecido a la mansión que había compartido con Mateo, pero había algo en esas paredes claras, en las plantas que ella misma había colocado en cada rincón, que le transmitía paz. Era su refugio. Por primera vez en años todo lo que estaba allí respondía a su propio gusto, a su decisión, a su identidad. Ya no había una voz que criticara los colores ni miradas de desaprobación que intentaran minimizarla. Era libre. El primer mes fue una mezcla de alivio y vértigo. Sofía se descubría a sí misma en cada detalle cotidiano. Aprendió a disfrutar de desayunar sola con música suave de fondo, sin tener que esperar a que él llegara tarde o a que la ignorara revisando su teléfono. Volvió a caminar por la ciudad con los auriculares puestos como cuando era joven y soñaba con viajar, con crear, con vivir plenamente. Poco a poco, las heridas comenzaron a cicatrizar. No del todo, porque había noches en las que las lágrimas regresaban, pero cada mañana se levantaba con más fuerza. Una tarde, mientras paseaba por el centro, se encontró con una antigua amiga de la universidad, Clara, quien había seguido el camino de las artes visuales. Entre charlas, risas y recuerdos, Clara le preguntó por su pasión por la fotografía. Sofía titubeó, había guardado sus cámaras en cajas, olvidadas por años, porque Mateo consideraba que eso era una pérdida de tiempo. Deberías retomarlo, le dijo Clara con esa chispa de entusiasmo que se contagia. Tienes talento, no puedes dejar que alguien lo apague. Esa frase se le quedó grabada. Al llegar a casa, abrió las cajas donde aún guardaba su cámara y sus lentes. Al tomarla entre sus manos, sintió un cosquilleo, como si parte de sí misma que había estado dormida despertara de pronto. Esa noche salió a caminar con la cámara colgada al cuello y comenzó a capturar lo que veía, una pareja riendo en una terraza, un niño persiguiendo palomas en la plaza, las luces reflejadas en los charcos después de la lluvia. No eran imágenes extraordinarias, pero para ella eran la confirmación de que seguía viva, de que aún podía crear belleza. Los días se transformaron en semanas y pronto sus fotografías comenzaron a tener vida propia.
Clara la animó a abrir una cuenta en redes sociales y poco a poco las imágenes se compartieron, se comentaron, se admiraron. Algunos periodistas locales la invitaron a exponer en una pequeña galería. Sofía estaba nerviosa pero aceptó. El día de la inauguración, se vistió con un elegante vestido negro, sencillo pero poderoso, que resaltaba su renovada seguridad. Caminó entre la gente que observaba sus fotografías con curiosidad y emoción. Por primera vez no era la esposa de Mateo, era Sofía, la artista, la mujer que había renacido de sus cenizas. La noticia llegó inevitablemente a los oídos de Mateo. Al principio, lo ignoró. Pensaba que eran habladurías pasajeras, que Sofía no tenía la capacidad de brillar por sí sola. Pero cuando las fotos comenzaron a circular en revistas culturales, cuando los socios de negocios lo felicitaban por la exmujer tan talentosa que había tenido, algo dentro de él se quebró. No podía soportar ver cómo ella se transformaba en alguien admirado, mientras él, pese a su riqueza, empezaba a sentirse vacío. Mateo había intentado mantener la fachada después del divorcio. Seguía asistiendo a cenas, fiestas y reuniones, rodeado de personas que lo adulaban por interés. Pero el vacío de Sofía comenzó a notarse. Sus conversaciones eran frías, sus risas forzadas. La amante que había creído que lo acompañaría en esta nueva etapa lo dejó poco después de que se conociera el escándalo de su infidelidad. «No quiero ser la sombra de tu fracaso», le dijo ella antes de desaparecer de su vida. La soledad lo golpeó con fuerza. En las noches se encontraba pensando en los detalles que antes pasaba por alto, como Sofía lo esperaba despierta con una taza de café cuando llegaba tarde, como le sonreía con ternura incluso en medio de sus desplantes, como lo animaba en los momentos de presión laboral. Había dado todo eso por sentado y ahora lo había perdido para siempre. La primera vez que volvió a verla fue en la inauguración de su segunda exposición. No lo sabía, pero un socio lo había invitado sin mencionar de qué se trataba. Cuando entró al salón y la vio en medio de un grupo de personas que la rodeaban, alabando su talento, su elegancia y su fuerza, sintió un nudo en el estómago. Sofía estaba radiante, segura de sí misma, con una sonrisa serena que no recordaba haber visto en años. Ya no era la mujer que él dominaba con silencios y críticas, era alguien completamente nueva, inalcanzable. Mateo intentó acercarse, la gente se apartó un poco y finalmente quedó frente a ella. Sofía lo miró, y durante un instante, el tiempo pareció detenerse. No había odio en su mirada, tampoco rencor. Solo una calma distante que lo desarmó. «Sofía», empezó, buscando palabras que nunca antes había necesitado. «Yo, me equivoqué, no supe valorarte». Ella lo escuchó con cortesía, pero sin dejarse arrastrar por la emoción. Cuando terminó, sonrió apenas y respondió con voz firme. «Gracias por venir. Pero ya no formas parte de esta etapa de mi vida». Esas palabras lo dejaron helado. No había gritos, no había reproches, solo un límite claro, infranqueable. Ella ya no estaba atada a él. Mateo comprendió en ese momento que no había marcha atrás. Podría arrepentirse 1000 veces, podría ofrecerle el mundo entero, pero Sofía había cerrado definitivamente ese capítulo. Esa noche, cuando Sofía regresó a su apartamento, se sintió más ligera que nunca. El encuentro con Mateo había sido la prueba final de que estaba curada. Ya no le dolía verlo, ya no le provocaba rabia ni nostalgia. Era solo un recuerdo de lo que había sido, un capítulo doloroso que la había llevado hasta la mujer que era ahora. Con el tiempo, su nombre comenzó a sonar en círculos cada vez más amplios. Sus fotografías fueron seleccionadas para una exposición internacional y viajó al extranjero por primera vez en años. Caminando por calles desconocidas con la cámara colgada al hombro, se sintió plena, como si finalmente estuviera viviendo la vida que siempre mereció. Mateo, en cambio, seguía descendiendo. Sus negocios se mantenían, sí, pero el brillo ya no era el mismo. La gente lo mencionaba más como el exmarido de Sofía, que como el empresario exitoso que había sido. Esa sombra lo perseguía en cada evento, en cada conversación. Y en la soledad de sus noches, el arrepentimiento lo consumía. Había tenido a su lado a una mujer extraordinaria y la había perdido por soberbia y traición. Mientras él se hundía en su pasado, Sofía ascendía hacia su futuro. La traición que una vez la destruyó se convirtió en la chispa que encendió su renacimiento.
Aprendió que no necesitaba a nadie que la validara, que su valor no dependía de un apellido ni de un anillo. El divorcio no fue el final, sino la puerta hacia la vida que siempre había soñado. Y así, en cada fotografía que capturaba, Sofía plasmaba no solo paisajes o rostros, sino su propia historia, la de una mujer que un día decidió quitarse el anillo, dejar atrás la traición y recuperar su libertad.